Ayer fue el tercer día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Leo que cuando el candidato a vicepresidente J.D. Vance subió al escenario estaba aceptando algo más que la nominación para ser compañero de fórmula de Donald Trump. También se estaba probando el manto de heredero aparente para llevar el trumpismo al futuro. Vamos a Washington, allí está el periodista Gustavo Alegret. Gustavo, gracias por acompañarnos. ¿Qué balance haces de estos 3 días de convención republicana? Buenos días, gracias César Miguel por la invitación. Creo que es una convención republicana que está siendo exitosa para los propósitos del partido. Después del atentado está cambiando de alguna manera también el discurso. No es una convención como estaba pensada para atacar al rival, para movilizar a los votantes, sino para hacer un llamado de unidad, para presentar a Donald Trump como un héroe, como una figura resiliente que ha superado multitud de embates y de dificultades, unas judiciales, según la narrativa del movimiento MAGA, persecución política, persecución judicial, sino incluso un atentado. Eso le infiere un halo de cierta divinidad, casi me atrevería a decir, dentro del Partido Republicano. La convención también está sirviendo para presentar, como decías, a quien aparentemente Donald Trump funge como su sucesor. Una figura como J.D. Vance, con su discurso, que es muy similar y con elementos que, si quieres, los hablamos, lo hacen muy atractivo para el movimiento de Donald Trump y para los propósitos electorales de noviembre. ¿Cuáles son esos elementos? Yo creo que J.D. Vance tiene o presenta 4 pilares fundamentales que han garantizado su escogencia por parte de Trump. El primero, él es un católico conservador. Está apelando a los conservadores, a cristianos de alguna manera evangélicos que han sentido una cierta desafección con Donald Trump. Es cierto que los evangélicos abrazan más a los republicanos, no a los demócratas, pero pudo haber una cierta decepción durante la primera presidencia de algunos. La presidencia de Donald Trump, me refiero. Y menciono esto porque no consiguiese revertir el histórico fallo de Roe versus Wade en el tema del aborto, sino por el comportamiento de Trump con las mujeres, con su comportamiento caótico, a veces alejado incluso de una ética religiosa, podríamos decir. Bueno, J.D. Vance es un católico convencido, conservador, y apela también a ese votante. Primero. Segundo, es de Ohio. Con su mensaje apela a los trabajadores del Medio Oeste. Y ahí es donde se va a jugar la elección. Si quieres lo hablamos en los 7 estados que son pendulares más adelante. El tercero es un excrítico de Trump. Trump está diciéndole también a aquellos que se alejaron del Partido Republicano o se alejan de él siendo republicanos, lo ven. Algunos antes eran muy críticos conmigo, me llamó imbécil, me llamó el Hitler del Partido Republicano, y hoy me abraza, hoy está conmigo. A esos también apela la figura de J.D. Vance. Y en último, yo me atrevo a decir que nada despreciable las conexiones que J.D. Vance tiene con Silicon Valley. Él es una persona surgida de la clase media, educado en Yale, entre otros, y que tuvo cierto éxito y con muy buenas conexiones con Silicon Valley. ¿Y qué hay sobre todo en Silicon Valley, además de innovación? Plata, dinero. Y las campañas políticas en Estados Unidos valen mucho dinero. Me llama la atención que no hayas mencionado su juventud. La juventud sí, es cierto, es otro, pero si Donald Trump, que está cercano a los 80, está pensando en la continuidad de su proyecto político, pues lógicamente sí, es otro elemento. Pero Marco Rubio también tenía ese componente de cierta juventud, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en cambio no tenía todos estos otros elementos que sí hacen más ideal para las estrategias republicanas de noviembre y sobre todo de la continuidad del proyecto a J.D. Vance frente a otros candidatos. Fíjate, Marco Rubio es inmigrante, es el hijo del inmigrante cubano. Y si algo caracteriza a Vance, ese discurso tan fuerte en contra de los inmigrantes. Llevar, por ejemplo, critica el Tratado de Comercio de América del Norte porque las empresas se fueron a México. Quiere que sean empresas con trabajadores norteamericanos. ¿De qué manera eso va a ayudar ese voto que están procurando en esa región, Gustavo? Marco Rubio puede movilizar el voto hispano.
pero es que los hispanos se han movido ya hacia Trump en los últimos meses. ¿Cuánto se pueden llegar a mover? El 30% de los hispanos con capacidad de voto en el año 2020 votaron por Donald Trump. Hoy están cerca del 40%. Ese movimiento del 10% es un objetivo que cualquier candidato republicano en el pasado hubiese deseado, pero ya lo tiene. ¿Lo va a poder mover a por encima del 50%? Yo lo creo difícil. En cambio, sí es necesario movilizar al votante de clase media trabajadora en el cinturón del óxido. Y fíjate, hay 7 estados que son pendulares. Los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Todos los ganó Joe Biden en el 2020, excepto Carolina del Norte. Fíjate que hoy las encuestas, según la media que hace Real Clear Politics, le dan a Donald Trump una ventaja en todos. En algunos, por un porcentaje mínimo de 1 1,5. En otros, como en el caso de Arizona, un 6,2. He hecho el ejercicio esta mañana de otorgarle Nevada y Georgia, de esos 7 estados, a los demócratas, y Arizona y Carolina del Norte a los republicanos. ¿Qué queda? Quedan 3: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Donald Trump solo necesita ganar o Michigan o Pensilvania. Si ganase Wisconsin, se quedaría a 1. Podría ganar el otro. Biden necesita los 3. Ahí es donde se juega la batalla. Y ya que lo mencionas, todo parece que hay una nube negra, pareciera que está sobre la cabeza del señor Biden, porque ahora hasta tiene COVID y no puede salir a continuar con la campaña. Continúan las presiones para que renuncie antes de la convención demócrata. Todo esto mientras pareciera que a los republicanos van navegando viento en popa. ¿Es tan sencilla la situación a favor de Donald Trump? ¿Lo ves tan imbatible como lo ven algunos, Gustavo? En las campañas políticas de Estados Unidos hay una cosa que se llama la sorpresa de octubre, que habitualmente es una noticia que cambia la aguja de la tendencia de las encuestas en el último minuto del partido, por decirlo así, antes de las elecciones de noviembre. Con esto quiero decir que da mucho partido por jugar. Cuando se lleva a cabo una convención, los medios se fijan, todo el mundo habla de ello y parece que sea imbatible. 1. 2. Viene la convención demócrata. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un momento en el que se va, a poner en evidencia de nuevo el caos de Donald Trump, las acusaciones y las condenas a Donald Trump, el caos que se representó Donald Trump y su presidencia, etc. Eso va a tapar de alguna manera una cierta narrativa que ahora lo invade todo. 2. Los problemas de Biden son evidentes. La última encuesta de la agencia de noticias AP con la Universidad de Chicago revelaba hace tan solo unas horas que 7 de cada 10 estadounidenses, ojo al dato, quieren que se retire, de los cuales el 65% de los demócratas suman a ese 7 de cada 10. 2. Biden ha abierto la puerta en los últimos días a pasar del inmovilismo que no me voy a hacer preguntas. Hacer las preguntas de qué pasa si va Kamala Harris y yo me retiro. Esa mera pregunta en privado ya dice mucho de Joe Biden y de la presión que recibe. Por lo tanto, y hay un dato que me ha llamado la atención, lo comento aquí, y es, Biden tiene COVID, sí, pero Biden no se ha ido a la Casa Blanca, se ha ido a Delaware, se retira a su estancia privada, no a su posición institucional. Está reflexionando en el ámbito privado, alejado de la rutina intensa de la presidencia, su futuro. Buena pregunta. Mi última pregunta, ha habido un tono muy, muy como espiritual, casi religioso en la convención republicana, y todo porque se atribuye que fue intervención divina que Donald Trump saliese prácticamente ileso, pues apenas con un arañazo, un rasguño en la oreja en el atentado allá en Pensilvania. Y entonces el propio Trump ha dicho que cambió su discurso para dar hoy un discurso de unidad. No deja de ser paradójico que un individuo de una moral, digamos, un tanto peculiar, pues, sus escándalos con Stormy Daniels, todas las cosas que ha dicho de mujeres, las demandas aquí y allá, el carácter un tanto inescrupuloso en hacer negocios, no precisamente santos, ahora sea
alguien de un aura espiritual. ¿Eso cómo funciona en la política de Estados Unidos y en particular en un personaje como Donald Trump, Gustavo? Mira, la figura de Donald Trump como un líder carismático, fungido por Dios, bendecido por Dios para liderar, tomando la figura del rey David, que se equivocó, pero que era el elegido en el Mm, Antiguo Testamento, que los evangélicos lo utilizan mucho. Aquel pasaje de ese Antiguo Testamento en el que el rey David puso a uno de los oficiales que estaba casado con la mujer que él amaba al frente de la batalla con el objetivo de que muriera para poderse quedar con su mujer y luego se arrepintió. ujú. Bueno, esa figura, esa narración la usan mucho los evangélicos para decir somos humanos, pero nos podemos redimir, podemos cometer errores, pero podemos tener grandes figuras, podemos ser elegidos como lo fue David. Donald Trump para muchos evangélicos, para muchos conservadores, es el elegido, el elegido. Y recuerda que la derrota del año 2020 no es reconocida por una gran parte del movimiento MAGA y por el mismo Donald Trump, que todavía no ha reconocido que perdió. Sí, Por lo tanto, si no continuó siendo presidente desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es porque le robaron la elección, no porque no sea el elegido. Y ahora sí, ahora van a volver. Y ahora además lo intentan matar, pero se salva, solo un pequeño rasguño. ujú, Donald Trump está por encima de todos nosotros, es nuestro líder. Esa es la visión. Y Donald Trump permite y la alienta de alguna manera, ¿no? ya. Me parece que contribuye a esa narrativa del líder supremo de un movimiento que ha cooptado, si me permites, el Partido Republicano y de alguna manera lo ha secuestrado. Esta mañana escuchaba que si Ronald Ujú. Reagan levantara la cabeza después de escuchar los discursos de ayer, mencionando a Rusia, a Ucrania, la política exterior, diría, este no es mi partido. Bueno, Seguro, este es el Partido Republicano hoy. seguro. Sí, Ronald Reagan pasaría por comunista. Sí. Gustavo, gracias por estos minutos en la mañana de hoy. César, gracias a vosotros. Un abrazo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Gustavo Alegre desde la ciudad de Washington.